Carl Jung descubrió que cuando un empático deja de perdonar, todas las máscaras de su vida se caen. Y esto no solo pasa con las máscaras de los demás, sino también con las suyas propias. Es entonces cuando la gente que parecía cariñosa revela su manipulación y las relaciones construidas sobre la amabilidad exponen su explotación. Pero lo más impactante de todo es que el empático descubre que ha estado usando la máscara más grande de todas, la del perdón infinito, esa que estaba matando lentamente su alma. Imagina este momento: los has perdonado una vez más. A la persona que traicionó tu confianza, que confundió tu bondad con debilidad, que trató tu empatía como un recurso inagotable. Sonríes, dices. Está bien, absorbes su culpa para que puedan dormir en paz, mientras tú permaneces despierto cuestionando tu propio valor. Pero esta vez sucede algo diferente. En lugar del familiar alivio de mantener la paz, sientes otra cosa: ira. No una ira explosiva, sino la rabia silenciosa y sagrada de un alma que por fin ha dicho basta. Jung llamó a esto la colisión con la sombra, el momento en que todo lo que has reprimido irrumpe en tu conciencia. Para el empático, esta colisión lo cambia todo. Pero aquí está lo que Jung descubrió y de lo que nadie habla: el perdón interminable del empático no es compasión real. Yo lo llamo el perdón de supervivencia. Es una respuesta al trauma disfrazada de virtud. Jung observó este patrón repetidamente en su práctica. Él escribió: todo lo que nos irrita de otros nos puede llevar a una comprensión de nosotros mismos. El empático perdona no por fortaleza, sino por terror. Terror al abandono, terror al conflicto, terror a ser visto como malo. Aprendieron desde pequeños que su valor estaba ligado a su capacidad de absorber el dolor sin quejarse. Jung llamó a esto el sacrificio del yo auténtico por la aceptación social. Pero cuando el empático deja de perdonar, ocurre algo revolucionario. Todo el ecosistema social construido alrededor de su autosacrificio comienza a colapsar. Y ahí es cuando las máscaras empiezan a caer: primero las de los demás y luego las propias. La visión más radical de Jung fue sobre lo que llamó la sombra, todo lo que rechazamos de nosotros mismos y proyectamos en los demás. Para los empáticos, la sombra contiene algo inesperado: su propia capacidad de egoísmo saludable, de ira justificada y de límites sagrados. Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Para los empáticos, esta oscuridad no es malvada, son sus instintos de autopreservación suprimidos, la parte de ellos que sabe cuándo está siendo explotada, pero que ha sido silenciada por la necesidad de ser bueno. Cuando los empáticos dejan de perdonar, no se vuelven crueles, están integrando su sombra. Están recuperando las partes de sí mismos que abandonaron para mantener relaciones que nunca fueron verdaderamente recíprocas. Jung identificó patrones específicos cuando las personas altamente sensibles recuperan sus límites psicológicos. Lo que yo llamo los 8 signos de la rebelión sagrada. Y si reconoces esto en ti, estás experimentando lo que Jung denominó el nacimiento del yo auténtico. Signo 1. La energía deja de fugarse. El primer signo es lo que yo llamo la inversión de energía. En lugar de absorber automáticamente los desechos emocionales de todos, empiezas a preguntarte: ¿es esto mi responsabilidad? Jung observó que la individuación siempre comienza con este límite entre el yo y el otro. Notas lo agotado que te sientes después de ciertas interacciones y empiezas a reconocer la diferencia entre el remordimiento genuino y la manipulación que induce culpa. Lo más importante es que dejas de sentirte responsable de la regulación emocional de otras personas. Jung escribió: tu visión se vuelve clara cuando miras dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta.
El empático que despierta por fin mira hacia adentro y ve su propio estado de agotamiento. Otros sienten este cambio incluso antes de que lo anuncies. Los vampiros de energía comienzan a evitarte porque ya no los estás alimentando. Signo 2. El número ha terminado. Jung lo llamó la muerte de la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. Para los empáticos, esta persona es la que entiende interminablemente. Pero cuando dejan de perdonar, automáticamente esta máscara se vuelve imposible de mantener. Dejas de decir «está bien» cuando no lo está. Dejas de poner excusas por el mal comportamiento. Dejas de aparentar disponibilidad emocional para personas que nunca han estado emocionalmente disponibles para ti. Yo llamo a esto el fin del trabajo emocional sin reciprocidad. Jung advirtió que dejar caer la persona daría mucho miedo. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, pero volverse auténtico significa decepcionar a las personas que preferían tu actuación. Signo 3. La manipulación se vuelve visible. Aquí es donde la comprensión de Jung sobre la proyección se vuelve crucial. Cuando los empáticos dejan de perdonar, automáticamente dejan de participar en lo que yo llamo el ciclo de explotación de la empatía. Empiezan a ver tácticas de manipulación ante las que antes estaban ciegos. Reconoces el bombardeo de amor, el elogio excesivo diseñado para obtener tu perdón. Detectas los viajes de culpa disfrazados de vulnerabilidad. Ves cómo tu compasión fue utilizada como arma contra tus límites. Jung escribió: todo lo inconsciente es proyectado. El empático que despierta deja de proyectar su propia integridad en los demás. Ve a las personas como son, no como espera que puedan ser. Signo 4. La culpa pierde su poder. Jung observó que la culpa es a menudo vergüenza internalizada que proviene de otros que se benefician de nuestro cumplimiento. Cuando los empáticos dejan de perdonar por reflejo, experimentan lo que yo llamo inmunidad a la culpa. Reconocen la culpa como un mecanismo de control. Dejas de sentirte culpable por tener estándares. Dejas de disculparte por tus límites. Reconoces que las personas que intentan hacerte sentir culpable para que vuelvas a perdonar están revelando lo mucho que les conviene tu autoabandono. Jung llamó a esto la integración del egoísmo saludable. No es crueldad, es la autopreservación que por fin entra en acción. Signo 5. Las relaciones se reorganizan por sí solas. Jung creía que la transformación auténtica siempre cambia las relaciones. Cuando los empáticos dejan de perdonar a todo el mundo, comienza lo que yo llamo la gran clasificación. Las relaciones basadas en la explotación se disuelven mientras que las conexiones auténticas se profundizan. Algunas personas desaparecerán cuando dejes de ser su vertedero emocional. Otras intentarán hacerte sentir culpable para que vuelvas a tu antiguo papel. Pero unas pocas respetarán tus límites y te corresponderán con auténtica reciprocidad. Jung escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero esto solo ocurre cuando ambas personas se muestran auténticamente. Signo 6. La ira se vuelve sagrada. Jung entendía que la ira es a menudo sabiduría reprimida. Cuando los empáticos dejan de perdonar, acceden a lo que yo llamo la rabia sagrada. No la destructiva, sino la fuerza protectora que dice «no más». Sientes rabia por las violaciones pasadas que minimizaste. Estás furioso por los límites que nunca estableciste. Esta ira no es tóxica, es información. Es tu psique diciéndote dónde te abandonaste a ti mismo. Jung escribió: no hay llegada a la conciencia sin dolor. El dolor de ver cómo te han tratado se convierte en el fuego que forja tus nuevos límites.
Signo 7. La activación del reconocimiento de patrones. El trabajo de Jung sobre los tipos psicológicos revela que los empáticos a menudo tienen habilidades intuitivas altamente desarrolladas. Cuando dejan de perdonar, automáticamente lo que yo llamo el reconocimiento de patrones se acelera. Empiezas a ver las mismas tácticas de manipulación en diferentes personas. Reconoces el ciclo transgresión falso, remordimiento bombardeo de amor y repetición. Detectas a los depredadores emocionales antes de que se rebelen por completo. Esto no es paranoia, es discernimiento desarrollado. Jung llamó a esto conciencia diferenciada, la capacidad de ver con claridad sin la niebla emocional. Signo 8. El self emerge. El signo final es lo que Jung llamó el encuentro con el self, no el ego o la persona, sino la totalidad integrada de quién eres. Cuando los empáticos dejan de perdonar por reflejo, su yo auténtico comienza a emerger. Descubres preferencias que nunca supiste que tenías porque siempre estabas complaciendo a los demás. Encuentras tu voz después de años de silencio. Te das cuenta de que tienes necesidades, deseos y límites que son tan válidos como los de cualquier otra persona. Si te reconoces en estos patrones de transformación, piensa: mi límite fue mi gran avance. Jung escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. El empático que deja de perdonar por fin reclama este privilegio. Pero Jung no idealizó este proceso. Lo llamó la noche oscura del alma, un periodo donde los viejos patrones mueren antes de que nazcan los nuevos. Para los empáticos, esta fase se siente como una muerte social porque gran parte de su identidad se construyó en torno al ser perdonador. Podrías perder amigos que solo valoraban tu sumisión. Los miembros de la familia podrían acusarte de haber cambiado. Podrías sentirte culpable por establecer límites que deberías haber establecido hace años. Jung advirtió: se dice que ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen al infierno. El empático debe descender a su propio inframundo psicológico, enfrentando toda la rabia y el dolor que ha reprimido antes de poder ascender a la autenticidad. Cuando los empáticos dejan de perdonar, automáticamente algo extraordinario les sucede a las personas a su alrededor. Lo que yo llamo el gran desenmascaramiento comienza. La gente ya no puede esconderse detrás de la comprensión interminable del empático. El narcisista no puede usar tu empatía para evitar la rendición de cuentas. El manipulador no puede retorcer tu compasión para lograr sumisión. El vampiro emocional no puede alimentarse de tu perdón infinito. Tu claridad los obliga a mostrar su verdadera naturaleza. Jung entendía esta dinámica: todo lo que nos irrita de otros nos puede llevar a una comprensión de nosotros mismos. Pero también sabía que a veces a la gente no le irrita su propio reflejo, les irrita tu negativa a cargar con su sombra por ellos. Pero la revelación más impactante llega cuando cae la propia máscara del empático. Se dan cuenta de que el perdón interminable era su propia forma de manipulación, una manera de mantener las relaciones a través del autosacrificio, en lugar de una conexión auténtica. Jung llamó a esto el reconocimiento de la propia sombra. El empático debe enfrentar la incómoda verdad de que su perdón a menudo fue impulsado por el miedo, no por el amor. Miedo al abandono, miedo al conflicto, miedo a ser visto como malo. Este reconocimiento no es vergonzoso, es liberador. Significa que por fin puedes amar desde la integridad en lugar de desde la herida. Dar por elección en lugar de por obligación. Jung distinguió entre procesos psicológicos inconscientes y conscientes. Cuando los empáticos detienen en el perdón automático, desarrollan lo que yo llamo perdón consciente. El perdón que sirve al alma, no al ego. Este perdón no ocurre inmediatamente después de un error.
Llega después de decir la verdad, después de establecer límites, después de que se han sentido las consecuencias naturales. Es un perdón que incluye la justicia, no un perdón que la elude. Jung escribió: el perdón no es la supresión de una reacción justificable. El verdadero perdón honra la herida mientras libera el rencor. Ve claramente mientras elige no ser consumido por el resentimiento. Jung entendía que la energía psicológica sigue ciertas leyes. Cuando los empáticos dejan de perder energía a través del perdón automático, esa energía se vuelve disponible para lo que yo llamo la autoexpresión creativa. Finalmente tienen recursos para sus propios sueños, metas y sanación. Empiezas a crear, en lugar de solo consumir los dramas de otros. Comienzas a perseguir intereses que abandonaste para estar disponible para las crisis de todos los demás. Inviertes en relaciones que te energizan en lugar de drenarte. Esto no es egoísmo. Jung lo llamó individuación. Es el desarrollo natural de un ser humano completo que puede contribuir al mundo desde la plenitud en lugar de desde el vacío. Jung creía que la transformación individual crea un cambio colectivo. Cuando los empáticos dejan de perdonar, automáticamente modelan una forma diferente de ser para todos a su alrededor. Lo que yo llamo el virus de la autenticidad comienza a propagarse. Tu coraje para establecer límites les da permiso a otros para establecer los suyos. Tu negativa a permitir la disfunción expone el sistema que depende del cumplimiento empático. Tu auténtica autoexpresión les recuerda a otros que no tienen que actuar para ser amados. Por eso la transformación se siente tan amenazante para algunas personas. No solo te estás cambiando a ti mismo, estás cambiando las reglas de juego para todos en tu órbita. El concepto de individuación de Jung incluye la capacidad de formar lo que él llamó relaciones conscientes. Conexiones entre dos personas completas, en lugar de dos mitades heridas que buscan completarse. Cuando los empáticos detienen el perdón automático, se vuelven disponibles para este nivel de conexión. Atraes a personas que pueden encontrarse con tu autenticidad con la suya propia. Formas relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de en el daño mutuo. Amas desde la abundancia en lugar de la carencia. Estas relaciones conscientes no necesitan perdón constante porque están construidas sobre la honestidad desde el principio. Los conflictos se abordan inmediatamente en lugar de reprimirse hasta que explotan. El proceso de individuación de Jung implica integrar todos los aspectos de la psique luz y sombra, masculino y femenino, consciente e inconsciente. Para los empáticos esto significa integrar su capacidad tanto de compasión como de discernimiento. Aprendes a sentir profundamente sin absorber todo. Desarrollas la habilidad de ver el dolor de otros sin que se convierta en tu responsabilidad. Te conviertes en lo que yo llamo compasivamente desapegado, te importa sin cargar. Esta integración crea lo que Jung llamó plenitud psicológica, la capacidad de responder desde toda tu gama de capacidades humanas, en lugar de solo desde tus patrones empáticos heridos. Jung entendía que el desarrollo psicológico tiene una dimensión espiritual. Cuando los empáticos dejan de perdonar, automáticamente a menudo experimentan lo que yo llamo el desencanto sagrado, la dolorosa pero necesaria muerte de elevación espiritual. Te das cuenta de que el perdón interminable no era evolución espiritual, era estancamiento espiritual. El verdadero crecimiento espiritual requiere enfrentar la sombra, establecer límites y honrar tu propia naturaleza divina tanto como la de los demás. Jung escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Esto incluye convertirse en alguien que perdona conscientemente, ama auténticamente y sirve desde la plenitud. Jung
Fue uno de los primeros en reconocer la conexión entre la salud psicológica y la física. Cuando los empáticos dejan de absorber las emociones de todos sus cuerpos, a menudo comienzan a sanar de lo que yo llamo toxicidad energética. La fatiga crónica comienza a desaparecer cuando dejas de procesar los desechos emocionales de todos. La ansiedad disminuye cuando ya no estás hipervigilante ante los estados de ánimo de los demás. Los problemas autoinmunes a menudo mejoran cuando dejas de atacar tus propios límites. Tu sistema nervioso por fin puede descansar cuando no está constantemente activado por la desregulación de otros. Esta es la respuesta natural del cuerpo a los límites psicológicos. Jung observó que la individuación conduce a lo que él llamó el desarrollo de la sabiduría. Los empáticos que han aprendido el perdón consciente a menudo se convierten en lo que yo llamo sanadores heridos, personas que pueden ayudar a otros sin perderse a sí mismos. Ahora puedes reconocer la herida empática en otros sin que te afecte. Puedes ofrecer orientación sin asumir la responsabilidad de los resultados. Te conviertes en un faro que proporciona iluminación sin perseguir barcos en la oscuridad. Esta sabiduría no es fría o distante, es cálida, pero con límites te importa, pero no cargas amas, pero no te pierdes a ti mismo. Jung creía que la curación individual contribuye a la curación colectiva. Cuando los empáticos aprenden el perdón consciente, rompen patrones generacionales de explotación empática. Lo que yo llamo el efecto rompedor de ciclos comienza. Modelas relaciones saludables para tus hijos. Te niegas a participar en la disfunción familiar. Les muestras a otros que la empatía no requiere el autoborrado. Te conviertes en prueba viviente de que las personas sensibles pueden ser a la vez suaves y fuertes. Este legado se extiende más allá de tu círculo inmediato. Cada límite que estableces le da permiso a alguien más para establecer el suyo. Cada vez que eliges el perdón consciente sobre el perdón automático, contribuyes a la curación colectiva. A Jung le encantaban las paradojas psicológicas porque a menudo revelaban verdades más profundas. La paradoja del viaje del empático es esta: cuando dejas de perdonar a todo el mundo, finalmente aprendes a perdonarte a ti mismo. Cuando dejas de absorber la culpa de todos, liberas tu propia vergüenza. Te perdonas por quedarte demasiado tiempo en situaciones tóxicas. Te perdonas por traicionar tus propios límites. Te perdonas por confundir los lazos de trauma con amor. Este autoperdón es la curación más profunda de todas. Jung escribió: lo más aterrador es aceptarse completamente. El empático que deja de perdonar a otros finalmente se vuelve capaz de perdonarse a sí mismo, no por ser humano, sino por olvidar su propio valor divino. Así que aquí está, lo que quiero que entiendas: tu perdón es sagrado. No está destinado a ser regalado como caramelos a cualquiera que lo exija. Está destinado a ser ofrecido conscientemente cuando el alma está lista, cuando se ha hecho justicia, cuando se ha honrado la verdad. Jung pasó su vida estudiando el proceso de volverse completo y descubrió que siempre requiere decir no a lo que te disminuye para poder decir sí a lo que te honra. Si te reconoces en estos 8 signos, ya estás en el camino que Jung trazó. Confía en el proceso. Confía en tu ira. Confía en tus límites. Confía en que convertirte en quien realmente eres no es egoísta, es necesario. Tu negativa a perdonar automáticamente no te hace duro, te hace real. Y el mundo necesita más empáticos reales, personas que amen desde la plenitud, sirvan por elección y perdonen desde la sabiduría. Cuando un empático deja de perdonar, todas las máscaras se caen. Las máscaras que otros usaron para manipular tu amabilidad, las máscaras que tú usaste para evitar su ira. Y en ese sagrado despojarse surge algo hermoso, tu yo auténtico. Descubres que no necesitas ser perfecto para ser amado. No necesitas ser infinitamente comprensivo para ser valioso.
No necesitas cargar con el dolor de todos para demostrar tu valía. El regalo más grande de Jung a los empáticos es esta comprensión, la individuación, convertirse en quien realmente eres. No es solo tu derecho, es tu responsabilidad. No solo contigo mismo, sino con un mundo que necesita empáticos conscientes, sanadores con límites y personas que amen desde la plenitud, en lugar de desde la herida. Tu viaje del perdón automático a la elección consciente no es solo sanación personal, es revolucionario.